es vivir, ha surgido el nuevo espacio de entrevistas relacionadas con el mundo del fútbol veterano y que pone en el aire los recuerdos. Hablamos de 5 minutos de leyendas vivas, presentado y dirigido por Paco Ferrón. Pues en el día de hoy con Luaces, estamos con José Antonio Luaces Campos. Hola Luaces, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Paco, encantado de saludarte. Tú fuiste muy precoz en tu trayectoria deportiva y empezaste muy joven, con 17 años, ¿cuántos? ¿15, 16, 17 años? ¿Cómo fue? Bueno, pues en realidad fue a los 15 años, porque a mí me gustaba mucho el fútbol y jugábamos en la calle, ¿no? Yo vivía en el poblado Carlos Sotelo y entonces con los chicos de la calle pues jugábamos allí en campos de tierra y demás con porterías de piedra, ¿no? Lo que pasa que yo a los 14 años, siendo infantil, creo que es pues yo pertenecía a la OGE y yo era un chavalito que hacía atletismo y concretamente hacía velocidad. Y hacía 100 metros, 200 metros y salto de longitud. Y salto de longitud, ¿no? Entonces participé en algunos campeonatos provinciales en Ciudad Real, incluso todavía conservo una medalla que me llevé y bueno, ya o sea, que yo tenía una formación ya muy precoz como deportista, ¿no? Mucha velocidad y demás. Pero aquí en Puerto Llano se celebraban unos campeonatos locales que llevaban el nombre de un antiguo periodista que era Blas Adánez. Yo no sé si tú te recordarás, pero murió joven y entonces estableció un campeonato para equipos de aquí locales. Y había 2 categorías, una de juveniles y luego había otra de aficionados ya para chavales con edades superiores a 18 años. Y entonces yo empecé en la asociación cultural, concretamente de una emisora de Puerto Llano, y mira, por mediación de un amigo mío, oye, vente para acá, porque a mí me conocía más como Tony, ¿no? En el ambiente familiar y esto me conocían como Tony, a pesar de que mi nombre es José Antonio Luaces. Entonces me invitó a ir allí y bueno, empezamos a jugar en el campeonato local y en verano, el juvenil del Carlos Sotelo, hay que recordar que en aquella época, cuando yo ingreso en el Carlos Sotelo a los 15 años, el Carlos Sotelo es la temporada 70-71, que es la que militaba en segunda división, la última temporada que baja a tercera división, ¿sabes? Entonces tenía un equipo en segunda división, tenía el Atlético Carlos Sotelo en tercera división, que se nutría básicamente de jugadores de aquí de Puerto Llano y algunos de fuera, y después tenía un equipo amateur de aficionados y el otro juveniles. Entonces el juvenil lo llevaba un tal Pedro Unanue, que había sido el jugador del Carlos Sotelo, un vasco que vino aquí a Puerto Llano y ya se quedó. Y precisamente falleció el año pasado ya con 90 y tantos años. Entonces tenía por costumbre ver estos partidos de los chavales de los juveniles. Y luego en verano solía hacer una jornada en el campo del Carlos Sotelo, una jornada donde invitaba a todos los juveniles allí a hacer un entrenamiento y a jugar un partidillo para sacar un poquito, ver allí en el campo de hierba, pues a todos aquellos juveniles. Y de allí salió que me cogió, oye, ¿de qué juegas? Que veo que jugar de lateral izquierdo. Y yo, pues sí, me gusta jugar por la izquierda, aunque yo no era zurdo, pero sí que era ambidiestro. Entonces, por un instinto natural que veías que había poca competencia, pues digo yo, pues de lateral izquierdo, ¿no? Porque había poca competencia. Cada vez que preguntaba uno, digo, yo juego en el centrocampo, yo delantero, yo en el centrocampo. Y yo me dio por el lateral izquierdo. Y luego, pues ese fue mi comienzo en la temporada 70-71. Pues claro, como un crío, pues yo disfrutaba de ver a esa plantilla que tenía el Carlos Sotelo en segunda división, pues con los García Fernández, Roberto, Marín, bueno, Posada, Portilla, bueno, yo disfrutaba. Y realmente la temporada siguiente, la 71-72, que yo empiezo con 16 años y acabo con 17, pues fue un poquito una temporada en la que yo crecí muchísimo, porque debido a que el Carlos Sotelo, al bajar a tercera división, pues claro, de los jugadores que había aquí hubo una desbandada que esto se quedó vacío, como un erial, ¿no? Entonces la directiva, o sea, la Carlos Sotelo se deshizo un poquito dejó de apadrinar totalmente al Carlos Sotelo y entonces dejó el equipo en manos de la ciudad. Y rebajó el potencial económico que daba y bueno, se quedó esto pues en manos de la ciudad y lógicamente el equipo en tercera división pues no tuvo más remedio que cerrar o desaparecer el Atlético Calvo Sotelo y entonces muchos de estos jugadores, te estoy hablando de Chone, de Polo, de Dueñas,
que jugó en el Barcelona y Granada, pues fueron los que integraron inicialmente el Calvo Sotelo, ya el primer equipo, pero que ya estaba en tercera división. Entonces yo empiezo jugando en juveniles, luego pues por necesidades y cosas pues me pasaban al amateur. El amateur jugaba muchas veces en Madrid porque también participaban en la Copa Ramón de Triana con equipos de aficionados de Madrid, los filiales de los equipos grandes. Eso te iba a decir, serás de los pocos juveniles que ha jugado ha jugado la Copa y ha jugado. ¿Cómo era eso? Sí, bueno, yo me cabe el honor de ser un juvenil que en 16, 17 años, la temporada 71-72, en la misma temporada empiezo jugando juveniles, luego juego con el amateur ya, con gente con 20 y tantos años, y encima debuto con el primer equipo en el partido de Copa que jugamos, en el partido de vuelta que jugamos Calvo Sotelo 1, Hércules 0, allí en Alicante el Hércules ganó por 4-0 con un gol que falló, un penalti que falló Pepe Velasco, que por cierto jugó aquí en Valdepeñas. Claro. Pepe Velasco lo tuvimos aquí en la temporada 69-70 y la 70-71. Jugó, de centrocampista. Allí estuvo en Calvo Sotelo estuvo la 71-72 y aquí la 72 y la 72-73 también en el Calvo Sotelo. Y luego en el Aranza 77-78 y 78-79. Sí. Correcto. Conozco su trayectoria porque precisamente el hecho de que el Calvo Sotelo bajara a tercera división, una de las cosas que trajo es recuperar a gente de aquí de Puerto Llano o asimilados, porque realmente Pepe Velasco no nació aquí, nació en Andalucía. Nació en el puerto de Santa María. Correcto. Entonces luego se vino aquí, su padre aquí a Puerto Llano. Entonces, una de las cosas buenas que tuvo aquel equipo es que recuperó a Pepe Velasco, que venía del Valdepeñas, recuperó a Manolo Serrano, que venía de jugar del Villarreal en segunda división, es decir, que de alguna manera tuvo que tirar de la gente de aquí, digamos, de la casa, ¿no? Y claro, estos jugadores que estaban jugando fuera, pues lógicamente los trajeron y fue con los que compartí yo siendo pues un crío. Entonces en esa temporada, como te digo, pues me tocó un poco ser el comodín que yo no sabía el viernes. Me acuerdo que el entrenador era Pepe Sierra, que estuvo aquí 2 temporadas, y me acuerdo que me decía, tú chaval, el viernes no te vayas de aquí sin mirar la convocatoria, porque yo no sabía si el domingo iba a jugar con el juvenil, con el amateur o incluso iba a haber convocado con el primer equipo, ¿sabes? Así que yo aquel año pues fue para mí muy recordado, ¿sabes? Porque, bueno, las cosas luego no me fueron tan bien, pero esos fueron mis comienzos, de verdad, sí. Oye, ¿y cómo luego que pasaste por tu padre se muda de trabajo, en el Calvo Sotelo no te daba la carta de libertad? Háblanos un poquito de eso. Claro, tú sabes que en aquellos tiempos funcionaba muy bien y a veces era una cosa muy, muy traumática para los futbolistas el derecho de retención, ¿no? Tú firmabas con un club con 15 años y tenían derecho sobre ti hasta los 21, 20, hasta que te ibas a la mili, ¿sabes? Sí. Entonces, pues no te daban la carta de libertad, ni te pagaban, ni nada, y era mi caso. Entonces mi padre trabajaba en el montaje y claro, en aquella época los trabajos fijos y sabes que la gente trabajadora pues rodaba mucho por toda España, porque si estabas en una empresa buena y había trabajo por toda España, pues tenías que ir donde te mandaban, ¿no? Sí. Entonces, yo me veo envuelto en un traslado de mi padre de Cartagena, de la refinería de Tarragona a Escombreras en Cartagena. Y entonces, claro, yo me tengo que ir con 17 años, ya te digo, después de haber debutado con el Calvo Sotelo y además que coincidió en el tiempo que fui seleccionado con la selección castellana de juveniles y participé en el campeonato de España del año 72, que se jugó en febrero o marzo en toda España, ¿no? Entonces jugué 2 partidos con la castellana y bueno, pues formando parte de un equipo que luego con jugadores que han llegado a primera división, internacionales juveniles. Pero yo al irme a Cartagena con mis padres, pues claro, yo no tenía representante, en aquella época pues eran otros tiempos. Me presento ahí en el Calvo Sotelo y digo, mire, que yo quiero la baja, que me voy, mis padres se van a Cartagena. Y entonces me dijeron que no, porque claro, yo era un futbolista que era muy seguido, claro, imagínate jugar en la selección castellana con todo el bloque, 7 jugadores del Real Madrid, de alguno del Gallo y uno del Calvo Sotelo, que venía de provincias, ¿no? Como se decía antiguamente. Y eso era que, bueno, había equipos de Madrid que me tenían echado el ojo, pero
Sí. Pero claro, el Calvo Sotelo decía que sí, que no la Carta de Libertad, no, que si venía algún equipo a buscarme que se presentara allí en el Calvo Sotelo. Sí. Y entonces me dijeron como solución, digo, bueno, pero si es que yo me voy de aquí de Puerto Llano, bueno, pues te vas a Cartagena, haces un cambio de residencia y con eso ya podrás jugar allí en Cartagena. Sí. Pero luego la cosa no fue tan fácil, porque como mi padre era una persona, un trabajador, digamos, ambulante o itinerante, como se llamaba en aquellos años, Sí. pues claro, cuando llegamos a Cartagena y yo voy al ayuntamiento a que me dieran el empadronamiento y esto que se hacía entonces, pues me dijeron que no, que nuestro domicilio era en Puerto Llano, que cuánto tiempo íbamos a estar en Cartagena. Y mi padre le dijo, pues yo no sé, porque yo estoy en esta empresa y lo mismo puedo estar aquí 6 meses, que 8, que 10. Entonces me dijeron que hasta que no lleváramos, creo que eran 2 o 3 años en Cartagena, no me podían dar como cambio de residencia, porque yo siempre costaba el de Puerto Llano, en nuestro carnet de identidad y todo. Así que aquello me costó la friolera de 1 año y medio parado sin poder jugar. Estaba en el Cartagena. Pero bueno, perdiste la forma, pero seguiste jugando en equipo por allí. Continúa con el siguiente equipo a donde fuiste. Claro, ya cuando me concedieron la residencia ahí en Cartagena, pues un corredor de jugadores, un representante que entonces había, se llamaban así, pues me consiguió un equipo ir a Santa Pola, que jugaba en preferente. Yo ya tenía 19 años, fíjate, salí con 17 de aquí y con 19 vuelvo a jugar. Entonces en Santa Pola era un equipo de la preferente murciana, que te tengo que decir que aquella preferente era pues de las más potentes que había en España, porque se nutría de equipos del sur de Alicante, de Albacete, como el propio Albacete, el Almansa, el Villarrobledo, el Ellín, el Cieza. Y además hay una relación de Santiago Bernabéu, sabes que era de Almansa y sabes que vacacionaba en Santa Pola. Claro, exactamente, tenía una casa ahí en Santa Pola, entonces fue un sitio que me vino muy bien porque tuve contactos con la gente del Elche, con el Hércules, íbamos a jugar los célebres partidillos de los jueves, pues nos llamaban Elche, nos llevaba el Hércules y bueno, se nos veía bastante, ¿no? Sí. Entonces allí te puedo decir que en el Santa Pola pues yo me reencuentro otra vez un partido Santa Pola Almansa y yo me reencuentro con Pepe Sierra, que viene al frente del Almansa, que había sido entrenador mío en el Carlos Sotelo, y precisamente con Pepe Velasco, que venía jugando en el Almansa. Sí, claro, sí. Entonces yo en aquella preferente pues crecí muchísimo porque era una preferente que, como sabes, en aquella época era la 4ª categoría del fútbol español, porque eran equipos de 20, grupos de 20 y solamente ascendía el campeón, ascendía a 3ª. Y aquel año le tocó ascender a un Albacete que era extraordinario, una pasada de equipo, y allí te podías juntar en aquella preferente con gente que venía ya entrada en años, con más de 30 años, que venía de primera división, de segunda división, y se mezclaba con la gente con 18, 19, 20, que éramos los que subíamos. O sea, unos buscábamos el éxito y otros venían de vuelta ya, porque allí se pagaba muy bien. Entonces ese fue mi primer equipo ya fuera de digamos, de la zona de Puerto Llano, claro. Oye, ¿no coincidirías en Albacete con José Antonio Camacho? Pues no, mira, José Antonio Camacho, cuando yo me selecciona para la selección castellana juvenil, José Antonio Camacho todavía juega en el Albacete juvenil. Y como sabe, el Albacete juvenil formaba parte de Murcia y Albacete, no formaba parte de la comunidad. Entonces yo no llegué a coincidir con Albacete. Lo que sí te digo es que después de jugar yo con la selección castellana, el siguiente fue José Antonio Camacho, porque como sabes, el Madrid tenía ojeadores por toda España y entonces se fijaron en él, que José Antonio Camacho creo que es un par de meses más joven que yo. Lo llamaron para Madrid y lógicamente con la categoría que tenía en aquella época pues se quedó, y a mí pues el eliminar a Cartagena me privó de poder haber seguido consolidándome en 3ª división con el Carlos Sotelo y también de volver a repetir en la selección castellana ya con 18 años, la temporada 72-73, que ya no pude jugar como te he dicho antes. Entonces, antes de llegar a la Mili, ¿en qué equipo militaste? Antes del 75-76, que fue cuando fuiste a la Mili. ¿En qué equipo estuviste antes? Bueno, yo estoy 2 temporadas en el Santa Pola, la 74-75 que asciende el Albacete y la 75-76 con Luiche, que era un entrenador que posteriormente ascendió al Castellón a primera división. Entonces, eso fue en la 75-76. Entonces, a final del 75, yo ya tengo 19 para 20 años,
me sortean y claro, me toca el ejército de tierra. Y entonces allí se produce una circunstancia y es que el Hércules estaba interesado en obtenerme mi servicio y también los del portero Sebastián, que era un jugador que teníamos en Santa Pola, el portero, con 18 años. Entonces al Sebastián lo ficha el Hércules, pero se lo deja cedido al Santa Pola. Y a mí pues me quería hacer lo mismo, ficharme pero dejarme en Santa Pola. Lo que ocurre es que el presidente de Santa Pola a mí no me da la carta de libertad y me dice que hasta que no me vaya a la mili no me llevo la carta de libertad. Y el Hércules, evidentemente, un futbolista que no sabía dónde le iba a tocar la mili, pues ya no quiso pagar por mí y entonces yo me quedé hasta el mes de mayo, que ingresé en el cuartel de la Marina de Cartagena el 2 de mayo del 76. Sí, y fuiste nada más y nada menos que al Vulcano, te tocó con la fragata Vulcano. Fíjate, un tío de La Mancha, un chaval de La Mancha metido en Marina. Entonces yo tuve la hora de 100 metros. Sí, exactamente, un barco que era de lora más de 100 metros, sí. Bueno, a mí me ocurrió no sé si la suerte o la desgracia que era, siempre lo digo en plan de broma, ¿no? Que yo era tan bueno que a mí me requirieron los dos ejércitos, tierra y mar, ¿sabes? Me faltó solamente el aire. Y entonces te toca la 14 esa, ¿no? Sí, entonces, sí, porque fíjate, estaban en San Javier, la del aire, ¿no? Sí. Entonces, digamos que ganó la partida la Marina y entonces yo el 2 de mayo del 76, como te digo, tengo que ingresar en el cuartel de Marina de Cartagena. Y ahí pues me tiró la friolera de 18 meses, primero en el Vulcano, en la fragata Vulcano, pero luego, como era un barco muy antiguo, Paco, pues entonces lo dieron de baja, la Armada Española lo dio de baja, lo llevamos a Cartagena para que lo desguazaran. Estaba tripulado por 180 tripulantes. 180 Sí, teníamos un... Y entonces, al dejarlo ya en Cartagena, que por cierto, hicimos el viaje, fíjate, el viaje que hicimos entre Mallorca y Cartagena, pues su última singladura fue con todas las bodegas llenas de municiones, que dejamos luego allí en el arsenal de Cartagena. Imagínate si hubiéramos tenido algún percance por el camino. Así que luego me volvieron a mandar a Mallorca y ya... Entonces sí que hubiera sido del aire. Ya desde el aire, entonces pasó directamente al aire. Sí. Entonces me volvieron a mandar a Cartagena e ingresé en el Dragaminas Ebro, que era un barquito de madera de unos 50 metros. Era la 21ª escuadrilla de Dragaminas. ¿Pero cómo se llama? ¿El Ebro? El Ebro, sí, tenía nombres de Ebro. El Ebro, el Lutiel, el Júcar, el Segura. Era la 21ª escuadrilla de Dragaminas que tenía la base allí en Portopí, en el puerto de Mallorca. Sí. Oye, y este tenía 50 metros de eslora, ¿no? Tenía unos 50 metros de eslora y eran de madera porque precisamente que nuestra misión en el mar era rescatar las posibles minas que podían estar fondeadas a diversas profundidades. Para hacer vías seguras para los demás barcos, sí. Correcto, ese era el trabajo del Dragaminas. Había un lema que tenía el Ebro y todos los Dragaminas que decía: donde va la flota, nosotros ya estuvimos. Es decir, que habríamos efectivamente unas vías seguras para que los barcos más grandes, los cruceros, los destructores, los barcos ya, digamos, de hierro, pues pudieran pasar sin el peligro de toparse con alguna mina que estuviera fondeada a lo mejor a 10 metros de profundidad, ¿no? Porque las había de diferentes formas, sí. Oye, y entonces, al ser tú cabo timonel señalero, esto de la espola y esto de las señales, por ejemplo, si tú hubieras estado en este suceso que ha habido ahora que el 26 de marzo, el puente de Francis Scott Key, el puente de peaje que en Baltimore, la costa oeste de Estados Unidos, en el estado de Maryland, el barco carguero que estaba sin gobierno o apenas con gobierno, ¿cómo lo hubieras, ese Mayday, cómo lo hubieras hecho? ¿Cómo lo hubieras anunciado porque gracias al Mayday creo que hubo menos víctimas, menos circulación en el puente de 2,5 kilómetros. Sí, exactamente. ¿Cómo hubieras realizado todo eso?
Sí, exactamente. Y aunque hay una pequeña diferencia, que yo era un barco militar y este era un barco, digamos, de la marina mercante, un carguero, un contenedor, ¿no? Un portacontenedores, ¿no? Pues sí, efectivamente, los barcos tienen un sistema de comunicación de cuando tienen alguna emergencia. Uno es el de las señales, las célebres banderitas, que cualquier barco que veas por ahí lo ves lleno de banderas, ¿no? Entonces, los militares mandábamos un mensaje a través de las banderas, ¿no? Si teníamos el comandante a bordo, si teníamos que hacer alguna cosa y tal. Y luego la segunda forma de comunicación, aparte de la radio que teníamos, era el sistema Morse. El sistema Morse lo hacíamos pero con luces. Teníamos unos cañones, o sea, unos focos muy grandes que tenían como una persiana. Y entonces con la mano iba girando en 90 grados y podías distinguir lo que eran los puntos de lo que eran las letras, ¿no? Entonces, evidentemente, en el caso del barco este que tuvo el percance en Baltimore, yo cuando lo primero que vi es que el barco no tenía por qué estar tan cerca del puente, y lo primero que intuí fue que tuvo una pérdida, digamos, de máquina, pérdida de gobierno del barco, ¿no? Y después se comprobó que el barco lo detectó porque se quedó sin energía, sin luces, aunque luego se restableció. Lo primero que hicieron es lanzar por mediación, lógicamente, por la vía más rápida, puede ser por radio, pero no vas a estar ahí levantando banderas, sino la comunicación fueron mandar un mail de que el barco se había quedado sin gobierno. Lo que me sorprendió muchísimo que un barco de esas características de 300 metros de largo no fuera, digamos, auxiliado por 2 remolcadores por lo menos, ¿no? Porque yo he estado en la autoridad portuaria y he estado 30 años en el puerto y he visto mucho entrar y salir del puerto bicharracos de esa magnitud, ¿no? Y lo primero que hacen los prácticos, que son los que dirigen el barco dentro para sacar y meter a los barcos de los puertos, pues es subir el práctico a bordo, porque son los que conocen el puerto, ¿no? Entonces, ellos son los primeros que si el tiempo es malo o hay condiciones climatológicas adversas, lo primero que hacen es pedir 1, 2 remolcadores o 3 si hace falta para que dirijan al barco y hagan una salida segura. Y yo veo que el barco en aquel momento creo que no iba auxiliado por ningún remolcador. ¿Sabes lo que entonces pasa? Que a lo mejor al ser a la 1:30 de la madrugada por ahí, a lo mejor si hubiera sido de día, a lo mejor eso sí se lo hubieran puesto, pero a lo mejor por la noche siempre, sabes que todos los grandes desastres, la noche ejerce mucho, es un agravante, ¿sabes? Para cualquiera. Claro, pero yo no vi, por las imágenes de televisión, yo no vi que hubiera mala mar ni nada, o sea, vi un mar bastante tranquilo y que el barco se fue desplazando muy lentamente, pero claro, un barco de a lo mejor 100.000 toneladas de peso bruto, pues solamente con que se apoye a un pilar de eso lo tira abajo, no es que fuera un golpe, digamos, navegando, ¿no? Pues si no sería Entonces yo creo que ocurrió eso, ocurrió que se quedó sin gobierno y ellos se dieron cuenta perfectamente y eso evitó que las autoridades portuarias de Baltimore cerraron los dos entradas al puente y se quedaron solamente un grupo de trabajadores que estaba ahí realizando algunos trabajos de soldadura que fueron los que finalmente fallecieron al caerse al mar. Es que el desastre ese, y por la noche me ha recordado, no sé si fue en 1940 por ahí, un accidente, un descarril o un choque de trenes que hubo en el Alcázar San Juan de un tren que venía de Madrid. Y eso, y fue por la noche y en invierno todo. Y entonces ahora el frío, la gente se recoge, las señales no se ven, lo otro, o sea, hay un montón de una concatenación de sucesos, de incidencias, ¿sabes?, que hace que se sufran accidentes, Bueno, claro, no cabe duda que los accidentes de noche agravan mucho la situación en cualquier tipo de accidente. Oye, y entonces ya en este barco terminas la mili y ¿cómo enhebras tu trayectoria deportiva? Bueno, pues con dificultades porque, claro, yo acabo la mili en octubre del 77 y entonces lo primero que hago, porque ya mis padres los han trasladado de Cartagena, los han trasladado otra vez a Tarragona, entonces yo me voy a Tarragona, pero lógicamente llamo digamos, al representante de jugadores que yo me había llevado a Santa Pola años antes. Entonces le digo, mira, ya estoy licenciado, a ver si me buscas algún equipo por aquí, por la zona, porque yo pues entonces ya te digo que era conocido y no me sería muy difícil encontrar algún sitio.
Así que me consiguió una prueba con el Lorca, que también estaba en regional preferente, de un equipo que tenía aspiraciones para subir en ese año, que finalmente subió el Torrevieja, y entonces me consigue un partido de entrenamiento amistoso entre el Lorca y el Murcia, que estaba entonces en segunda división, con el célebre Pellegrín, Añil, bueno, toda aquella gente. Y entonces me desplazo de Tarragona a Cartagena, de Cartagena me lleva este señor a Lorca y juego el partido allí y en el descanso ya estaba bastante cansado, me dijeron si podía seguir, digo mira, yo si quieres sigo, pero en el momento que veas tú que no puedes, te cambiamos y ya está. Entonces, les gusté, pero claro, lógicamente venía muy falto de preparación, ¿no? Y entonces me propusieron quedarme allí un mes. Aún no había finalizado el año 77, era noviembre, diciembre, y entonces me quedé allí poniéndome forma, entonces me ficharon porque, bueno, vieron cualidades porque quisieron reforzar el equipo, porque ya te digo, era uno de los 5 que podían aspirar a quedar campeón. Y allí estuve jugando y al final pues tuvimos digamos que nos faltó gasolina para pelear por el campeonato y lo consiguió en aquella ocasión el Torrevieja, que fue el que ascendió a tercera división. Y entonces fue cuando viniste estando en Puertollano, porque tú naciste en Puertollano y viviste en el poblado de Resol, ¿no? El poblado Resol. Yo nací en el poblado de Calvo Sotelo, sí, porque mi abuelo era uno de los un guarda jurados que había ahí en el poblado, ¿sabes? Oye, entonces yo cuando voy de Lorca, pues resulta que, bueno, mis padres, como te digo, estaban trabajando, mi padre concretamente en el complejo petroquímico de Tarragona, en Repsol, y también estaba mal de salud, entonces mi madre me llama y yo me voy a Tarragona y ya, claro, con 21, 22 años, 23, y bueno, ya vi yo que el tiempo que había estado parado por cuestiones administrativas, 1 año y medio, y luego por cuestiones de la milia y forzado otro año y medio, pues me habían retrasado mucho, ¿no? En mi proyección. Entonces ya, desde allí, hice 2 intentos por reengancharme otra vez digamos, al fútbol. Uno lo hice en la temporada 79, a principio en verano. Recuerdo que yo vine a Puertollano, entonces me junto con mis antiguos compañeros de aquí de Calvo Sotelo, entre ellos Juanito Vázquez, que estuvo jugando en el Valdepeñas. Entonces, al vernos, ya había empezado la pretemporada, que entonces estaba el entrenador de Valdepeña, Pepe Peñafuerte, que a mí me conocía porque me había llevado con el amateur. Siendo yo juvenil, pues a veces venía Peñafuerte con nosotros a Madrid como entrenador. Claro, él era el segundo cuando estuvo allí en la temporada 69-70 con Eguiluz. Él era el segundo de Eguiluz. Con Pedro Aguilú, exactamente. Pues ahí me conocía y bueno, a mí me trataban ahí como un niño, ¿no? Con 16, 17 años, como te dije, ¿no? Entonces, bueno, yo ya vengo a Valdepeñas y estamos unos días allí haciendo la pretemporada, jugamos un par de partidos amistosos, pero claro, yo no era el chaval que él me recordaba con 17 años, ¿no? Entonces yo al final no me quedé, se quedó Juanito Vázquez y también otro portero que fue de Puertollano, tampoco tuvimos la suerte de que nos eligiera. Entonces yo me vuelvo a Tarragona, donde estaban mis padres, y allí en la temporada 80-81, pues yo todavía no estoy trabajando, yo había finalizado mis estudios de bachillerato superior, pero bueno, el fútbol y los traslados me impidieron, me quitaron la gana de seguir estudiando, ¿no? Yo lo que quería era ser futbolista y si no, pues ya cuando ya tuve 24 o 25 años, pues yo en Tarragona, por mediación de otro futbolista que conocía yo ya antiguo, me lleva a probar al Andorra. El Andorra estaba en la temporada 80-81, lo dirigía ahí conociste a Arévalo, el portero del Atleti. Sí, exactamente. Me lleva, es que ahora no recuerdo ahora el entrenador que era, pero yo voy a entrenar al Andorra y me llevo la grata sorpresa de que me encuentro allí a Arévalo, que era mayor que yo, pero habíamos sido rivales en el amateur, él del Castilla,
y yo con el del Carlos Sotelo, y entonces nos reconocimos, ¿no? Entonces estuve allí como un mes, pero bueno, yo ya me había hecho novio en Tarragona, y después estaba también, vino a entrenar, porque ese año vino como nuevo fichaje Robbie, el jugador que fue del Atlético de Madrid y del Salamanca, que estuvo varias temporadas allí. Entonces, bueno, hablaron de que me quedara, pero con un sueldo muy bajo, y luego me ofreció la posibilidad de quedarme en algún puesto comercial, en algún puesto de trabajo por allí, porque allí en Andorra, ¿sabes qué pasa? Que los directivos, pues el que no tenía hoteles, tenía grandes almacenes, el que no, y entonces compensaban un poco la ficha que te pudieran dar más baja con un puesto de trabajo. Entonces yo ya con mi novia en Tarragona y allí en Andorra con lo que me daba, pues la verdad es que no llegamos a un acuerdo y yo me volví a Tarragona. Y ya me volví a Tarragona con la intención de, por mediación del fútbol local, pues buscar un puesto de trabajo y establecerme allí. Y fue lo que pasó, que a través de jugar en equipos locales, en el campeonato local, que era ya de primera regional, pues encontré acomodo en la autoridad portuaria. Y allí, pues mira, me tiré 36 años y me pude jubilar pues a final del 2019 ya, cuando cumplí los 65, y la verdad es que en eso tengo que decir que tuve mucha suerte y por eso tampoco el no haber triunfado en el fútbol como otros compañeros, pues tampoco me causó ningún trauma del otro mundo, sino que luego la vida me llevó por otro camino, y la verdad que fue un camino muy fructífero en una entidad como la Autoridad Portuaria de Tarragona, donde obtuve 4 puestos de responsabilidad y me pude jubilar pues habiendo muy satisfecho y habiendo cumplido, digamos, mi servicio con bastante eficacia. Pero no has dejado has sido colaborador de ràdio. Mira, escucha esto, a ver. Avui, per parlar de l'actualitat del Nàstic, hem convidat a Manolo Fuster. Manolo, què tal? Bon dia. Bon dia. El Romà Conillera. Romà, què tal? Bon dia. Bon dia a tothom. I a José Antonio Luaces, que avui fa doblet. José Antonio, què tal? Bon dia. Bon dia, bon dia. José Antonio ara, i després, a partir de les 2 et truquem, també. Parlarem de números. Exacte, parlarem de números. D'entrada, tots tres, què us va semblar el partit ahir del Nàstic? Manolo? Podem salvar-nos al millor. Perquè hem deixat 6 punts enrere el descens. José Antonio, perdón, bueno, pues el partido, también lo que decía Roma, si analizas el partido técnicamente, hay muchas deficiencias, ¿no? En todo el partido y en los equipos y en los jugadores, seguramente, si pones la lupa verás deficiencias, ¿no? Pero yo creo que el Nasti está en una fase de la competición en la que la prioridad es ganar, y lo de menos es cómo. O sea, hay que ganar el último minuto como si no marcas el primero. A ver, es que el fútbol son goles. Los méritos deportivos, no hay méritos deportivos, son los goles. Tienes que marcar uno más que el contrario. Hostia, qué sorpresa, Paco, qué sorpresa. Mi amigo Jordi Blanc, el jefe de deportes de Tarragona Radio en Tarragona. Uy, qué sorpresa me has dado, no me lo esperaba. Bueno, mira, yo es que mi trayectoria deportiva, yo cambié el vestir de corto por la palabra, ¿no? Entonces allí, al margen del trabajo que yo tenía, pues tenía una vida social y estuve durante muchos años pues relacionado con el Gimnàstic de Tarragona. Y una de estas vinculaciones pues me llevó a participar en tertulias de radio, como fue la radio local de Tarragona Radio, y luego también en otras como en la cadena SER y en Onda Cero Radio. Entonces, en una de estas tertulias que yo ya empecé a participar, pues me propusieron, dado la esta que yo tenía y con los conocimientos que tenía de fútbol y demás, pues me propusieron una sección semanal que se incluiría todos los lunes o los martes a principio de semana en el programa Sempre Nàstic, que lleva a lo menos 30 años o si no más digamos en vivo, ¿no? Entonces yo diseñé una sección que era de carácter estadístico. Ya sabes que hoy en día la Big Data es algo de moda, ¿no? Ahora ya se controlan todas las estadísticas de todas las cosas, ¿no? Pues yo en este caso fui pionero hace ya más de 12 años en tener todos los datos de los partidos del Nàstic, incluso cuando estaba en segunda división, cuando ascendió a primera, que aquello fue un regalo, y luego pues en esa emisora me establecí colaborando en esa sección que te digo que se llamaba La Otra Liga, l'Altra Lliga en català.
Y allí pues he estado en la friolera de 12 años continuamente. Y he estado 12 años porque a la gente le gustaba mucho lo que oía. Yo explicaba cosas, datos que luego me valían para las tertulias, para refutar o combatir las opiniones de la otra gente, que yo siempre me decían, coño, es que vienes siempre tú con los datos puestos. Digo, hombre, que es que yo para defender mis argumentos utilizo datos, no opiniones, ¿no? Las opiniones son subjetivas, pero yo doy datos, ¿no? Entonces me ha alegrado muchísimo, de verdad, que hayas puesto ese corte. No sé cómo lo has conseguido, pero si te metes en Cataluña, o sea, en Tarragona Radio, como ahora lo del podcast y tal, si vemos hasta hace dos años que lo dejé, pues podrás encontrar muchos posts donde yo tengo una intervención de entre 8 y 10 minutos que Jordi Blanc me va haciendo preguntas sobre la situación del Nàstic, yo le doy los porcentajes de los goles que lleva, en fin, todo eso, y la verdad que para mí fue un placer y mantuvo mi cariño por el fútbol, ¿no? De que cambié, digamos, el vestir de corto los campos de fútbol a verlo desde el palco y fijándome pues en cuestiones que luego me permitían analizar los partidos del Nàstic. Y ya te digo, ha sido para mí un placer colaborar durante tanto tiempo y fue una persona muy querida, y luego pues en el campo era muy reconocido porque muchas veces estábamos en el corrillo y venía gente y me decía, usted es el que habla en la radio, ¿no? Y siempre, el hombre de los números, me decían a mí que era el hombre de los números, ¿no? Pues muchas gracias por haberme puesto ese, porque de verdad me ha emocionado y todo, porque me une una gran amistad a Jordi Blanc, sí. Pues es que 5 minutos de Leyendas Vivas es una de las misiones que tiene, si decimos televidentes nos quedamos cortos, si decimos radiovidentes nos quedamos largos. Es la única, yo diría que es la única radio que se ve. Tenemos mucho respeto hacia la afición y hacia el veterano. Sí. Tenemos una independencia total, enarbolamos una bandera muy grande. Se hace 5 minutos, se hace con mucha dedicación y mucho detalle, y la mejor cobertura que puede tener una radio es que esté en YouTube. Entonces nuestra radio tiene una cobertura total. Claro. Sí. Y bueno, de verdad que admiro el trabajo que haces, porque le das voz a futbolistas como yo que no tuvieron la suerte necesaria para triunfar en el fútbol, pero que también tenemos nuestro orgullo. Y yo, para mí, pues mi mayor éxito pues es debutar con llevar el escudo del equipo de mi pueblo, ¿no? Aunque fuera en una ocasión, en un partido solo, ¿no? Entonces esto es una labor muy importante, y de verdad que te felicito por darnos voz a todos estos veteranos que nos hemos mantenido por ahí en el olvido, ¿verdad? Sí. Pues nada, eso es lo que de eso trata, de engrandecer y poner en valor ese tipo de trayectoria y en su momento, pues esa actitud y esos valores que tú tuviste, como niño, seleccionado en la selección de Castilla-La Mancha. Ya hay que saber jugar al fútbol, ¿entiendes? Ya hay que saber jugar al fútbol. Sí, fui uno de los pocos jugadores del Carlos Sotelo que pues te pueden decir, tuve el orgullo de haber vestido la camiseta de la selección de Castilla-La Mancha, además compartir vestuario y campo y partido con gente que luego ha sido importante en el mundo del fútbol, sí. Oye, ¿qué himno? Normalmente para terminar y completar la entrevista le pongo un himno que el entrevistado le agrade, le pertenezca o le corresponda. ¿Qué himno te pondría a ti? Pues mira, yo te agradecería, ya que has tenido la deferencia de ponerme ese corte, digamos, de la radio. Yo tenía la sintonía que yo tenía en mi sección. Era una obra mítica del grupo Kraftwerk que se llamaba iRobot. Y entonces, con los primeros compases de esa sintonía, de Kraftwerk, que era un grupo, creo que alemán, y la música la canción se llamaba iRobot, Yo Robot. Entonces, esa era mi sintonía que ha estado sonando en Tarragona Radio todos los lunes durante 12 años seguidos, y la gente ya se la conocía de memoria. Es una canción de los años 70, si no recuerdo bien.
pues te agradecería si me pudieras localizar esa, porque de verdad que sería muy emocionante para mí volver a escuchar esa canción. ¿Es de Alan Parsons o no? La de Alan Parsons no. No, de Kraftwerk. Y la canción se llamaba en inglés, I, Robot. Vale, pues la busco y ya digo, aunque sea unos segundos, porque normalmente las... No, yo creo que unos segundos siempre comenzaba la sintonía, luego la iba bajando de voz y entonces ya me empezaba a hacer las preguntas y yo ya intervenía contestando a mi compañero Jordi Blanc. Sí, sí. Pero nada, unos segundos yo creo que la gente la recordará, sobre todo la gente de nuestra edad, porque era la música tecno, empezó, de la música demo se pasó a la música tecno, ¿no? Sí, entonces, seguramente que la gente de nuestra edad ya ha entrado en las... Bueno, pues, sí. Que José Antonio, Tony, ha sido un placer tenerte en estos 5 minutos de Leyendas Vivas, ¿eh? El placer ha sido mío, Paco, de verdad que me ha dado me ha hecho una gran ilusión colaborar contigo y sobre todo el corte de Tarragona Radio me ha emocionado bastante. Muchas gracias a ti por acordarte de mí. Tratamos de documentarnos y en esa labor, yo te diría que no es documentarse bien, es vivir en documentación, que es diferente, ¿sabes? Exactamente, muy bien. Bueno, pues nada, un abrazo, Tony, aquí nos tienes, ¿eh? Un abrazo y quedo a tu disposición, Paco, un abrazo. Muchas gracias, hasta luego, saludos. Adiós.